a tu voz. Si la cruz te pesa y no entiendes a Dios, no caminas solo en la oscuridad. Hay un forastero que te va a alcanzar. Abre las escrituras, mira a tu lado. La tristeza se fue, ha resucitado. Al partir el pan, caen las barreras. Esta es la verdad que el mundo espera. Y el corazón nos arde otra vez. Su palabra es fuego, es fuerza en los pies. Ven a la mesa, es vivo y real. Esto es tu cátedra dominical. Con divina data. Volviendo a creer. Cátedra dominical. Bienvenidos a esta cátedra dominical. Una alegría poder encontrarnos una semana más, una semana llena de emociones y sobre todo comprender el evangelio de hoy. Hoy el Señor nos regala un evangelio realmente que arde el corazón. Hoy entraremos en el mundo y en el camino de los discípulos de Emaús, y hoy nuestros ponentes en esta cátedra nos intentarán ilustrar, nos intentarán llenar y comprender la importancia de reconocer a Cristo en medio del camino, en medio de la tristeza y en medio del dolor. Ellos nos traen un bagaje enorme de documento exegético, patrístico. Hablaremos con San Agustín este camino de los discípulos del Mago y cómo es en la Eucaristía. Es al partir el pan donde el cristiano recobre, abre las fuerzas, abre el corazón a Cristo. Bienvenidos a Cátedra Dominical, bienvenidos a hoy a meditar este Evangelio Sagrado. Atentos porque hoy el Señor quiere caminar contigo y hoy el Señor quiere alimentarte con su palabra y también con la Eucaristía. Que arda hoy el corazón nuestro al escuchar las palabras que Jesús tiene para nosotros. Iniciamos hoy nuestra cátedra dominical con el Evangelio develado. A menudo, cuando se habla de la fe o del crecimiento interior, pues se asume que todo tiene que ser un camino de claridad deslumbrante, ¿no? Como que una vez que crees, ya de repente todo tiene sentido. Claro, es lo que nos suelen vender. Pero a ver, si somos honestos, hay momentos en la experiencia humana donde lo que reina es una ceguera espiritual casi absoluta. O sea, es una desolación que de hecho define muy bien nuestro tiempo. Totalmente de acuerdo. Hablamos de esa sensación de estar en medio de un bosque completamente a oscuras, como, no sé, mirando una brújula que tiene el cristal roto o intentando usar un teléfono que ha perdido por completo la señal. Sí, es una imagen muy gráfica. Es que es ese vacío abismal, digamos, que llega cuando los grandes proyectos vitales fracasan de forma estrepitosa. Cuando la cruz de la vida cae con tanto peso que parece una derrota definitiva. Es ese instante exacto en el que Dios brilla, sí, pero por su absoluta y dolorosa ausencia. Tal cual. Y fíjate que es una experiencia muy universal. Lo fascinante aquí es que esa herida tan moderna, tan propia de quienes buscan respuestas hoy en día y no las encuentran, es en realidad antiquísima. Exacto, no hemos inventado nada. Para nada. Esto nos conecta de manera directa con dos hombres que hace unos 2000 años huían a pie de Jerusalén. Hablamos de Cleofás y su compañero en ese famoso camino de Emaús. Caminaban literalmente de espaldas a la ciudad donde todas sus esperanzas habían sido crucificadas. Y por eso mismo, el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy no es leer un texto antiguo como quien disecciona un fósil en un laboratorio, ¿sabes? Claro, eso no serviría de nada. Para quienes nos escuchan, hoy tenemos sobre la mesa unos materiales fascinantes. Vamos a analizar un estudio exegético de nuestra serie Catedral Dominical sobre el Evangelio de Lucas, concretamente el capítulo 24. Eso es. Y además lo cruzaremos con unos apuntes históricos brutales de San Agustín que le dan una profundidad tremenda.
Exacto, porque nuestra misión en esta inmersión profunda es decodificar este relato, porque no es una simple anécdota del pasado. A ver, es un espejo perfecto de nuestras propias huidas contemporáneas y el mapa exacto para nuestro rescate. Y bueno, para entender ese mapa, primero tenemos que medir el tamaño de la huida. Los textos históricos nos dicen que la aldea de Emaús distaba 60 estadios de Jerusalén. Que suena a medida antigua súper abstracta. Sí, claro. Para que nuestra comunidad se haga una idea, esos son unos 11 kilómetros a pie. Pero, fíjate, esa distancia no es meramente geográfica. Es la métrica exacta del desencanto humano. Ostras, qué buena forma de verlo. La métrica del desencanto. Es que Emaús no es solo un punto en el mapa de Palestina, es un estado del alma. Representa el retorno a lo mundano, a la resignación pura y dura. La claudicación total, ¿no? Exacto. Es la actitud de quienes dicen, bueno, esperábamos que él fuera el liberador, pero se acabó. El proyecto ha fracasado. Recojamos y vámonos a casa. Es la distancia de la decepción pura. Yo me imagino el polvo del camino, el cansancio en los pies, la mirada clavada en el suelo. Dos amigos caminando y discutiendo sobre el desastre total que acaban de presenciar. Un panorama súper desolador, desde luego. Totalmente. Y entonces, el relato nos dice que mientras hablan, un forastero se acerca y empieza a caminar con ellos. Pero, y aquí viene el primer gran misterio de nuestras fuentes, sus ojos estaban como retenidos, velados, para que no le reconocieran. Un detalle clave, sin duda. Y yo te pregunto, porque esto siempre me genera mucho ruido. A ver, si Jesús acaba de resucitar, si ha vencido a la muerte, ¿por qué esconderse? A nivel humano parece casi cruel. Ya entiendo perfectamente por qué lo dices. Es que, ¿por qué fingir que no sabe nada y hacerles preguntas, en lugar de decir, oye, estoy vivo? Revelarse con toda su gloria y ahorrarles esos 11 kilómetros de pura agonía mental. Claro, es la pregunta más lógica del mundo. Pero, a ver, si lo piensas, si él se revelara en su gloria inmediatamente, con luces y majestad, los aplastaría, o los dejaría totalmente atónitos, pero no sanaría su herida interna. O sea, sería un shock, pero no una cura. Exactamente. Y aquí San Agustín tiene una frase magistral para describir este preciso momento. Fíjate qué poesía teológica. Él dice, estando ellos muertos, caminaban con la vida misma. Madre mía. Estando muertos, caminaban con la vida. Es durísimo y precioso a la vez. Lo es brutal. Y esto responde a tu pregunta de antes. Jesús está aplicando aquí lo que los teólogos llaman la pedagogía del acompañamiento. Vale, me gusta el concepto. ¿Cómo funciona exactamente? Pues mira, Jesús actúa como el guía de montaña perfecto. Cuando la persona a la que guía colapsa, no le tira un mapa desde la cima gritando, ¡Ey, encuentra la salida tú solo! No, se baja al barro, se pone a su lado y, sobre todo, camina al ritmo exacto de su decepción. O sea, respeta sus tiempos, no les mete prisa. Tal cual. Deja que exterioricen su trauma, que pongan en palabras el escándalo tremendo de la cruz. Él camina en el Viernes Santo de estos discípulos para poder llevarlos paso a paso a la luz del domingo de resurrección. Claro, es que si te doy respuestas prefabricadas sin escuchar tu dolor, al final no te curo. Exacto. La empatía profunda es necesaria antes de dar cualquier lección. Y fíjate que esa crudeza humana es súper impactante. Según el texto, Cleofás incluso le reclama al forastero. Le dice, casi con indignación, que si es el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado. Sí, le hablan con una mezcla de sorpresa y enfado. Es increíble ver cómo Dios soporta nuestra frustración. No los hace callar, no les da un sermón moralista por su tono de reproche, permite que derramen toda su amargura. Es una empatía divina que prepara el terreno de una forma espectacular. Prepara el terreno, exactamente. Y aquí es donde las fuentes exegéticas revelan algo asombroso sobre la estructura de este encuentro. Porque, a ver, Lucas al escribir esto no está relatando una caminata aleatoria. No, hay una intención detrás. Totalmente. Hay un diseño milimétrico. Nos encontramos ante lo que los expertos llaman un quiasmo litúrgico. Vale, frena ahí un momento. Quiasmo litúrgico. Porque quienes nos escuchan y yo misma necesitamos una traducción urgente de eso. Sí, suena término denso de clase de literatura antigua, ¿verdad? Ya ves, suena súper académico. ¿Qué es exactamente un quiasmo? ¿Y por qué nos debería importar hoy? Tienes razón. Vamos a traducirlo al lenguaje terrenal. Un quiasmo es una técnica literaria antigua, básicamente una estructura en forma de espejo. ¿Vale? Imagina una forma de A, B, luego B, A.
Lo que está al principio se refleja al final, y el punto más importante está justo en el centro. Entendido. Como una imagen especular. Eso es. Pues Lucas utiliza esta estructura para mapear el diseño exacto de la Santa Misa cristiana tal y como se vive hoy en día. Nos presenta la unidad inseparable de las dos mesas. Ah, vale. O sea que no es solo una historia bonita. Es un manual de instrucciones escondido en una narrativa. Exacto. En la primera parte del camino, en esos 11 kilómetros de polvo y quejas, asistimos a la liturgia de la palabra. Claro, porque van hablando de las Escrituras. Eso es. Jesús toma la historia del sufrimiento y el aparente fracaso y la reinterpreta a través de la lente de Moisés y los profetas. Les explica los textos. Y luego, la segunda parte del espejo, al llegar a la posada en Emaús, pasamos a la liturgia eucarística. Donde todo cambia. Sí, porque el forastero que había sido invitado a pasar la noche de pronto cambia de rol y asume el papel de quien preside la mesa. El invitado se convierte de repente en el anfitrión. Es brillante, de verdad, y esto revela algo muy profundo que mencionan los textos, y es que no se puede separar la palabra del sacramento. Son, digamos, los dos pulmones de una misma respiración. Qué buena imagen, la de los pulmones. Es que la palabra es lo que va preparando el terreno, ¿no? Va descongelando la tristeza, hace que la mente por fin entienda algo. Pero es el sacramento el que finalmente abre los ojos de verdad. Una mesa sin la otra deja la experiencia súper coja. Totalmente. Necesitas ambas partes para que el encuentro sea completo. Es como leerte el manual de un coche deportivo de principio a fin. A ver, puedes entender perfectamente cómo funciona el motor, pero hasta que no te sientas, metes la llave y arrancas, pues no has viajado a ninguna parte. Muy buena analogía. El manual frente al motor. Y fíjate que esto nos lleva a un punto crucial que mencionan nuestras fuentes sobre la urgencia de la palabra. Sí, porque este es un tema que a nuestra comunidad le toca de cerca. Claro. Porque, seamos sinceros, en nuestra generación a menudo leemos pasajes sagrados o escuchamos hablar de filosofía y teología y francamente nos entra por un oído y nos sale por el otro. Nos deja totalmente fríos, tal cual. Sin embargo, a estos dos caminantes la palabra les hacía arder el pecho. Ellos literalmente dicen, oye, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Y claro, la pregunta del millón es, ¿qué marca esa diferencia tan abismal entre nuestra frialdad y su fuego? Eso es lo que se preguntaba San Agustín. Y los apuntes que revisamos sobre él te vuelan la cabeza. Él hace una distinción tremenda aquí. Cuéntame. Explica que la escritura es el fuego que descongela nuestra tibieza. Sí, pero ojo, no si se hace como una simple lectura académica o teórica. Él dice que el fuego que debe arder es el fuego de la caridad, del amor ardiente. Vale, el enfoque cambia por completo. Y lanza una advertencia durísima. Dice que los demonios también creen. Los demonios conocen las escrituras de memoria, son unos teólogos perfectos, pero carecen por completo de caridad, no aman. ¡Ostras! Eso es súper fuerte. O sea, ser un experto en la teoría no te salva de la ceguera. Exacto. Es una distinción aterradora y a la vez muy iluminadora. Conocer el texto no sirve de nada si no hay amor. Claro, le falta el motor del que hablábamos antes. Eso es. Cuando Jesús les explica las Escrituras en ese camino polvoriento, transforma el madero de la cruz, que, era un instrumento de tortura y humillación romana, y lo convierte en una cátedra escolar. ¡Qué imagen tan potente! Desde esa cátedra enseña que el amor redentor es el hilo conductor de toda la historia humana. Si te acercas a cualquier texto buscando solo datos, te quedarás frío. Si buscas el rastro del amor, el corazón empieza a arder irremediablemente. Y ese fuego interior, esa mente que de repente empieza a atar cabos, es lo que prepara el escenario para el clímax de esta inmersión profunda. El momento cumbre en la posada. Exacto. Llegan a la aldea, atardece, y le ruegan al forastero, quédate con nosotros. Se sientan a la mesa, y entonces ocurre el segundo movimiento del quiasmo que explicabas antes, el poder sacramental. Ahí está el giro. Lucas utiliza aquí 4 verbos que tienen un peso brutal. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Son 4 acciones súper rítmicas. Y fíjate que son exactamente los mismos 4 verbos que Jesús usó en la multiplicación de los panes y en la última cena. Exacto, no es ninguna casualidad. Y es fundamental notar esto para quienes nos escuchan. La ceguera de estos discípulos no se cura con la explicación intelectual de las Escrituras, por muy perfecta que fuera, ¿sabes? Ya, por mucho que el corazón ardiera, seguían sin verle la cara real. Tal cual. La transición de la ceguera absoluta a la visión espiritual ocurre única y exclusivamente en la fracción del pan.
La tradición histórica y exegética es unánime aquí. El verdadero reconocimiento ocurre en ese momento físico y material. Pero, y aquí viene otro giro de guión que me parece loquísimo. Fíjate en el contraste radical del versículo 31. En el instante mismo en que se les abren los ojos y por fin lo reconocen, va y desaparece de su vista. Es un momento desconcertante, sí. Claro. Y aquí yo vuelvo a levantar la mano y a ponerme en el lugar de la gente. Es como, venga ya. Llevan 11 kilómetros sufriendo. Por fin se dan cuenta de que es él. Y hace un truco de magia y se esfúa en el mejor momento. A ver, ¿por qué? Parece un castigo, ¿verdad? Como que les quita el caramelo de la boca. Totalmente. Pero en realidad es todo lo contrario. Se vuelve físicamente invisible, para hacerse sacramentalmente permanente. Es una genialidad absoluta. O sea, sacrifica la presencia física por algo mayor. Exacto. Ya no está sujeto a las coordenadas de espacio y tiempo de la Palestina del siglo I. Ya no está limitado a estar sentado en una silla específica en una posada de Emaús. Al desaparecer físicamente justo al partir el pan, les está diciendo, a partir de ahora, habitaré en el mundo a través de este pan partido. Claro. Rompe por completo la idea de que esto sea un simple símbolo o un bonito recuerdo para no olvidarle. Muestra una presencia sustancial y superviva. Sí, es un cambio de paradigma total. Y fíjate cómo esto cambia por completo la actitud de los discípulos. Esto nos catapulta a un contraste en el relato que me parece de película. A ver, ¿cuál? Pues que unos versículos antes le rogaban a Jesús que se quedara porque decían, oye, atardece y el día va de caída. Viajar de noche en aquella época no era como dar un paseo nocturno y por el centro de una ciudad iluminada. Que va, era un peligro de muerte casi seguro. Exacto, era extremadamente peligroso. Había ladrones, animales salvajes, oscuridad total y encima estaban exhaustos de caminar 11 kilómetros. Pero de repente, minutos después, se levantan y salen corriendo esos mismos 11 kilómetros de regreso a Jerusalén en plena noche. Es que eso es el misterio de la gracia en acción. Cuando tienes esa certeza interior, el amor no puede retener la buena noticia. Es sencillamente imposible. Te quema por dentro. Exacto. El miedo al peligro físico sencillamente desaparece. La oscuridad exterior ya no importa nada porque la luz que llevan dentro ahora es cegadora. Fíjate cómo pasan de ser dos individuos aislados en una huida súper melancólica a buscar la comunión de vuelta con el resto del grupo. Pasan de la desolación a la misión pura. Un encuentro genuino de este tipo, siempre, de forma inevitable, culmina en compartirlo con los demás. Y aquí es donde creo que tenemos que bajar todo este análisis tan profundo a la realidad del día a día, ¿no? Sí, fundamental. Porque, a ver, si dejamos esto en una bonita historia teológica, pues no sirve de nada. Sabiendo que el corazón puede arder y que los ojos pueden abrirse, es momento de que las manos y los pies se pongan a trabajar. Si alguna persona de nuestra comunidad está hoy en su propio camino a Emaús, atrapada en esa desolación, ¿cómo aterrizamos esto? No de forma rígida, sino como actitudes vitales. Bueno, yo creo que la primera actitud es replicar lo que hicieron en el camino, enfrentarnos al propio dolor, pero no solos. Dar espacio a la queja, digamos. Eso es. Someter esa situación personal de fracaso, eso que te está doliendo ahora mismo, a la lectura meditada. No buscar respuestas rápidas como si esto fuera un manual de autoayuda barato de 5 pasos para ser feliz. Se trata de invitar a ese forastero a que camine junto a tu herida. Me encanta. Es como darle permiso para que se meta en el barro contigo. Leer despacio, meditar y permitir que dialogue con tu desolación hasta que notes que el enfoque cambia. Exacto, hasta que el corazón vuelva a arder aunque sea un poco. Y luego está la segunda actitud que me parece preciosa, que es el tema de la hospitalidad. Imitar esa pedagogía del acompañamiento de la que hablabas. Fundamental. Seguramente todas las personas que nos escuchan conocen a alguien que está en su propia huida de Emaús. Alguien alejado, cínico, triste o muy decepcionado con la vida. La respuesta ahí no es darle un sermón teológico. No, eso solo les alejaría más. La respuesta es invitarle a comer, partir el pan con esa persona de manera cotidiana. Escuchar su queja sin juzgar, crear un espacio seguro, ¿sabes? Preparar el terreno humano para que luego, si tiene que germinar algo, pues germine. Qué gran consejo. Y la tercera actitud natural sería imitar ese regreso a Jerusalén del que hablábamos. Vencer la noche. Exacto. Vencer la noche de nuestros miedos o el miedo al que dirán. Hacer ese viaje de regreso a nuestro entorno laboral, a nuestra familia,
a nuestro grupo de amigos y tener la audacia de compartir de forma real cómo hemos recuperado la esperanza. Llevar esa luz a los lugares donde antes solo veíamos sombras. Totalmente. Y bueno, a modo de conclusión, creo que al final del camino, todo nuestro recorrido vital se reduce a aquella pregunta que reverberaba en el pecho de esos dos peregrinos, ¿no? ¿No ardía nuestro corazón? Es la pregunta definitiva, ¿sí? Es una interrogante que atraviesa los siglos y nos golpea en la cara hoy. Porque existe un gran peligro para quienes intentan vivir una vida con sentido, y es el de conformarse con un cristianismo de Viernes Santo, digamos. Ese es un peligro enorme. Una vida reducida a la moralidad pura, a cumplir normas con los dientes apretados, con una tristeza constante por lo que el mundo fue y ya no es. Es que, la fe no nace en un sepulcro cerrado, ni en el lamento continuo. Nace de una tumba vacía y de un encuentro vivo en la fracción del pan. El gozo del domingo de resurrección es el destino real. Si falta eso, no hay nada. Claro. Sin esa alegría incombustible, sin ese fuego del que hablaba San Agustín, la experiencia pierde todo su poder para transformar la realidad. Se queda en pura ética vacía. Por eso mismo el mensaje que extraemos de nuestras fuentes hoy es una invitación rotunda a no conformarnos con la mediocridad espiritual, no, a dejar de huir hacia las falsas seguridades que nos ofrece nuestro Emaús particular. A no quedarnos en la comodidad de la queja. Eso es, ese rincón de cinismo donde nos escondemos cuando la vida nos rompe los esquemas. Es el momento de detenernos, permitir que ese forastero se acerque y dejar que vuelva a sentarse a nuestra mesa y encienda la llama de nuevo. Es una invitación sanadora, desde luego. Y fíjate, antes de cerrar esta inmersión profunda, me gustaría dejar a nuestra comunidad con un pensamiento final. Algo que no mencionan explícitamente los textos, pero que se deduce por pura lógica y que de verdad me vuela la mente. A ver, cuéntame. Hemos hablado de cómo Jesús desaparece justo después de partir el pan y dárselo. Pero piénsalo un segundo. Si desapareció de repente, el pan físico que acababa de partir se quedó ahí, sobre la mesa. Claro, ¿tiene sentido? ¿Qué hicieron Cleofás y su compañero con ese pan antes de salir corriendo de vuelta a Jerusalén en medio de la noche? Lo más probable, lo seguro, es que lo consumieron. ¡Ostras! Claro, no lo iban a dejar ahí. Lo que significa que cuando corrieron esos 11 kilómetros en la oscuridad y el peligro, ya no eran solo dos tipos asustados. Eran los primeros sagrarios vivientes de la historia. ¡Qué barbaridad de imagen! Llevando dentro de sí mismos exactamente la presencia que creían haber perdido. No se trataba solo de verle, ¿sabes? Se trataba de convertirse en aquello que habían visto y llevarlo corriendo a los demás. Es un cierre espectacular. Te conviertes en lo que recibes. Tal cual. Y bueno, con esta imagen tan brutal cerramos este espacio. A nombre de todo el equipo, os invitamos a suscribiros al ecosistema digital Divina Data para seguir profundizando en estas joyas. Totalmente recomendado. Animaos a compartir esta inmersión profunda con alguien más de vuestro entorno. Enviar un simple enlace puede ser el detonante para alguien que hoy está caminando a oscuras hacia su propio Emaús. Encomendamos la semana, los retos y el caminar de cada persona que nos escucha a la pedagogía maternal y compasiva de la Virgen María. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima en Catedral Dominical. Qué profundo ha sido el día de hoy lo que nos han invitado hoy nuestros ponentes. Vamos a rezar un Ave María, en especial por aquellos que están pasando por esa oscuridad, esa tristeza o ese dolor, sea por una enfermedad, o sea por la muerte de un ser querido, o sea por la pérdida por la persona que ya no está, para que el Señor fortalezca el corazón intensamente y llene el alma con esa mirada de Cristo, con esa voz de Él que arde el corazón del hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo domingo en la Cátedra Dominical. Y como muy bien lo dijeron los ponentes, suscríbete, anímate a entrar a formar parte de este hermoso proyecto de evangelización. Recuerda, quédate Señor con nosotros porque ya atardece.
Que Él se quede hoy en tu corazón, en especial cuando la noche oscura empieza a llegar o la tarde se aproxima. Señor, que arda nuestro corazón contigo. En Jesús, José y María, y que Dios me los bendiga.